Así que vamos a abrir nuestra Biblia allí al final del primer libro de Samuel. Y quiero iniciar diciendo un principio en donde la Biblia es clara. El principio es que la misericordia salvadora de Dios está reservada exclusivamente para los creyentes. Una vez más, la misericordia salvadora de Dios está reservada exclusivamente para los creyentes. En otras palabras, Dios salva misericordiosamente a los suyos, a su pueblo, a los que han creído, a los verdaderos creyentes. Esto es lo que hace Dios con un hijo, con su hijo, con alguien que es verdadero creyente. En primer libro de Samuel tenemos un ejemplo de esto, y es David. David es un creyente. Dios salva misericordiosamente a David de muchas maneras, pero también tenemos a un incrédulo, que es Saúl, y Dios no hace lo mismo con los incrédulos. Aquí en primer libro de Samuel vemos claramente cómo Dios salva al creyente y cómo Dios castiga al incrédulo. Y básicamente los últimos 3 capítulos del libro, 29, 30 y 31, se encargan de explicar eso. Cómo Dios tiene misericordia salvadora sobre David y cómo Dios tiene justicia condenatoria sobre Saúl. Hoy vamos a abarcar capítulo 29 y 30, si el Señor nos lo permite, 2 capítulos. Lo haremos porque van hilados. Realmente la misma narración demuestra que van hilados, así que veremos capítulo 29 y capítulo 30 juntos. Nos esperan unos 42 versículos esta noche y el título de nuestro estudio es Misericordia Salvadora. Misericordia Salvadora. En capítulo 29 y 30 vemos cómo Dios salva a David y en capítulo 31 veremos cómo Dios mata a Saúl. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a dividirlo en 2. Aquí en capítulos 29 y 30 veremos 2 situaciones de David que te enseñan la misericordia salvadora de Dios. 2 situaciones de David que te enseñan la misericordia salvadora de Dios. En el capítulo 29 veremos cómo Dios preserva a David y en el capítulo 30 veremos cómo Dios prospera a David. 2 situaciones de David que te enseñan la misericordia salvadora de Dios. Capítulo 29, Dios preserva. Capítulo 30, Dios prospera a David. Estos 2 capítulos, este tema, hermanos, es muy importante porque Dios sigue haciendo lo mismo con los creyentes hoy. Es como si en estos capítulos fuéramos a ver cómo actúa Dios con sus hijos y cómo actúan los hijos de Dios. Y lo vamos a tener en estos 2 capítulos. Así que vamos a iniciar con el primero, capítulo 29, es nuestro primer punto, y vamos a iniciar mirando cómo Dios preserva a David. Dios preserva a David. Preservar quiere decir proteger o resguardar del peligro. En la Biblia, en términos espirituales, entendemos preservar como Dios protegiéndonos a no pecar, o Dios ayudándonos, resguardándonos para que no pequemos. Y es lo que vamos a tener en el capítulo 29. Dios preserva a David de cometer pecado. Vamos a recordar, antes de entrar al capítulo 29, el contexto. Recordarán que Saúl seguía persiguiendo a David desde el capítulo 26, algunos capítulos atrás, y capítulo 27 y 28 vemos a David huyendo a Filistea. David fue con Aquis, se estableció en Siclag, Aquis le dio ese territorio y vemos que moró allí 1 año y 4 meses en Siclag, donde lo que hacía o a lo que se dedicaba David era a atacar ciudades enemigas de Israel, pero llevando a Aquis un informe falso. ¿Se acuerdan? A Aquis iba y le decía que había invadido enemigos de los filisteos cuando realmente estaba atacando enemigos de los israelitas. David estaba viviendo una vida de mentira, estaba mintiendo. Y tanto así fue su mentira que Aquis le dio su total confianza y lo hizo su guardaespaldas. En eso nos quedamos. David está en Filistea, es prácticamente el guardaespaldas de Aquis, está viviendo en pecado. David, vimos la última ocasión, ¿se acuerdan cómo él actúa siendo creyente, imperfectamente fiel por sus pecados? Y aquí está la escena donde comienza versículo 1, capítulo 29.
Versículo 1, vemos los ejércitos. Dice la Biblia, primero de Samuel 29:1. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Esto de que los filisteos juntaron sus fuerzas, el hebreo significa sus campamentos. Esto es una declaración de guerra. Filistea está declarando la guerra a Israel. Eso sucede al norte, están a unos 60 kilómetros de separación unos de otros. Dice que los de Filistea están en Afec y los de Israel están en Jezreel, unos 60 kilómetros de distancia. Ahora recuerde, ¿qué nos dice esto de la guerra? En todo el libro primero de Samuel, siempre nos ha aclarado que Filistea es superior en guerra a Israel. Los de Israel ni siquiera tenían armas. Filistea tenía todas las armas. Así que aquí hay una guerra más, y para que lo sepan, esta es la guerra donde va a terminar muerto Saúl. Esta es la guerra donde Dios le va a quitar la vida a Saúl en el capítulo 31. Versículos 2 y 3. Miren lo que sucede en Afec, donde estaban los filisteos. Versículos 2 y 3 dice: y cuando los príncipes de los filisteos, esto es los gobernantes, pasaban revista a sus compañías, o sea, pasaban lista de a 100 y de a 1000 hombres, para que se den una idea de cuántos eran los ejércitos de los filisteos, pasaban listas de a miles, de a cientos. Versículo 2, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Recuerde, David era su guardaespaldas de Aquis, y David tenía 600 hombres que eran sus hombres, los cuales servían también a Aquis por ese tiempo. Versículo 3, y dijeron los príncipes de los filisteos, los gobernantes: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Refiriéndose a David y sus hombres. Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? Y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Aquí lo que vemos, hermanos, es que los príncipes de los filisteos desconfían de David. Oye, ¿qué hace estos hebreos aquí? Vamos a ir a la batalla contra los hebreos y tenemos hebreos en nuestro campamento. La verdad es que los ejércitos filisteos tenían mucha razón en desconfiar, porque en el capítulo 14, se acordarán, hace tiempo, cuando hubo una guerra entre Israel y Filistea, algunos hebreos que estaban en Filistea se volvieron en contra de los filisteos. Así que aquí los filisteos dicen, puede pasar lo mismo. ¿Por qué permitimos que estos hebreos estén aquí? No tuvieron confianza en David. Sin embargo, hermanos, por otro lado, Aquis tiene toda su confianza en David. Y dice versículo 3, no he hallado falta en él. Vean, hermanos, esto. Aquis no halló falta en David. Pero delante de Dios, David estaba viviendo una mentira, una hipocresía. No te sientas bien porque el mundo te alaba, si ante Dios estás reprobado. David estaba viviendo hipócritamente y Aquis lo estaba alabando, aplaudiendo. No te tragues la alabanza del mundo si delante de los ojos de Dios estás en pecado. Esa alabanza del mundo es pasajera. Dios sabe la verdad. Recuerden, hermanos, allá lo vimos en capítulo 15. Dios mira el corazón, no mira lo que está delante de los hombres. Dios, de los ojos, Dios mira el interior de la persona. Aquí vemos a David con una vida doble, bueno para engañar. David se habría ganado el Oscar a la mejor actuación de su tiempo, porque se ganó toda la confianza de Aquis por medio del engaño, pero no de los gobernantes, no de los príncipes de Filistea. Versículo 4, entonces hay una preocupación. Dice versículo 4, entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, esto es contra Aquis: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Recuerden, eso ya había pasado en capítulo 14, porque con qué cosa, vean lo que decían su argumento de los príncipes, con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor, Saúl, que con las cabezas de estos hombres. Los príncipes filisteos estaban diciendo, nos va a voltear bandera en el mero campo de batalla, y con eso se va a ganar otra vez la gracia de Saúl. Era la desconfianza. Ahora, hermanos, quiero que vean esto, porque si tú lo lees
piensas, ay, se puso bueno el asunto. Hermanos, todo esto está siendo, atención, controlado por Dios. Dios está haciendo que los príncipes desconfíen de David. Dios está haciendo que Aquis lo defienda, pero Dios está haciendo que al final, por su providencia, el comentario y la desconfianza de los príncipes gane por encima de la palabra de Aquis. ¿Por qué? Porque Dios está preservando a David. Dios está preservando a David. Mire más, ¿qué sigue? Por favor, versículo 5, incluso ellos conocían su fama, versículo 5. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Bueno, ellos conocían la canción, esa canción tenía 10 años de haber sido un hit, pero todavía se la sabían. Sabían quién era ese hombre, sabían que él había ganado a Goliat, sabían que era David, por eso desconfiaron, conocían su fama. Y versículo 6, miren lo que pasó, hermanos, se desenlaza esto y Aquis tiene que ceder. Versículo 6, y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová. Esto es juro por Jehová. Ahora, ¿por qué juró por Jehová un rey filisteo? Bueno, el texto no lo dice, no sabemos por qué juró por Jehová. No quiere decir que Aquis era creyente. Lo más probable es que Aquis juró por Jehová para que David le creyera y accediera a la petición que le iba a hacer Aquis, como hacerle creer que esto venía de Jehová. Y realmente, hermanos, así era. Versículo 6, vive Jehová que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Aquí, hermanos, aquí le está diciendo David, yo confío en ti, pero la confianza dividida de los príncipes no quieren que estés aquí. Vean a qué punto David había engañado a Aquis. A qué punto que dice, ninguna cosa mala he hallado en ti. Otra vez, hermanos, los cristianos también podemos mentir, engañar y pecar de esa manera. Aquí David está siendo un profesional de la mentira. En 1 año, 4 meses, David tuvo que mentir muchas veces, múltiples veces. Y ustedes saben, hermanos, que para cubrir una mentira hay que decir otras 2 mentiras. Así que David aquí está siendo un profesional de la mentira viviendo en pecado, pero aún así, la misericordiosa mano de Dios para salvarlo está ahí presente. No agradas, David, no agradas. Por eso versículo 7 lo va a despedir. Versículo 7, vuélvete pues y vete en paz. Shalom. Para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Vete, David, vete en paz. Que Jehová te acompañe, es lo que prácticamente le está diciendo. Lo despide. Quítate de aquí, David, no te quieren acá. Por mí no hay problema, pero los príncipes no te quieren. Entonces despiden a David. Y miren, versículo 8, David trata de mantener todavía la fachada. Versículo 8. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Para que yo no vaya y pelee, vean esto, hermanos, contra los enemigos de mi señor el rey. No sabemos por qué David dijo eso. Seguramente lo más probable es que quería mantener la fachada de mentira con Aquis. Quería seguirle haciendo pensar que estaba de su lado. Pero acuérdense, de quien está hablando ahí con enemigos es de su propio pueblo, de su propia nación. Espérense más, hermano. Está hablando de aquellos de los que en unos pocos meses más va a ser su rey. Porque en unos meses más David se va a volver el rey de ellos. Y aquí les está llamando los enemigos de mi señor. Aquis. David está mintiendo, está manteniendo la fachada, manteniendo su mentira. Hermanos, esto es un gran peligro. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? David está por su pecado llegando al punto más crítico. Y el punto más crítico es cuando vinieran las consecuencias de tener que seguir con su mentira y llegar a enfrentarse contra sus propios hermanos en batalla. Esto hubiera sido fatal. Esto hubiera sido pelear contra su propio pueblo, hermanos. Esto es una consecuencia inimaginable. O sea, David por su mentira va a ser llevado a sus consecuencias. Y esas consecuencias era que iba a ir a luchar contra su propio pueblo. Esto era terrible. ¿Qué tan bajo había caído David? Pelear contra su propio pueblo. Si es el príncipe que Dios va a poner y ahora va a encargarse de destruir a sus mismos israelitas, Dios no lo va a permitir, hermanos. Dios lo está preservando.
Y miren la providencia de Dios en el versículo 9. Versículo 9. Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, o sea que eres inocente. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Aquí prácticamente se le excluye a David de la guerra. Y versículo 10, tiene el cuidado de Dios. Versículo 10, levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, los 600 hombres, y levantándoos al amanecer, marchad. O sea, David expulsado de la batalla. David, no vas a ir a la guerra. No puedes ir. Saben, hermanos, aquí está el cuidado providencial de Dios. Aquí Dios lo está preservando. Y el versículo 11, último, dice: y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Qué mano tan misericordiosa de Dios al preservar a David. Hermanos, lo que está pasando ahí es que Dios guarda a David de ir a pecar, matando, peleando contra su propio pueblo. Dios lo resguarda de eso, lo preserva. Es así más o menos lo que hizo Dios con Pablo, con el aguijón en la carne. En 2 Corintios, Dios le dio a Pablo ese aguijón para que la grandeza de las revelaciones no le exaltase desmedidamente. O sea, Pablo, para que no te enorgullezcas, ahí te mando ese aguijón en la carne. Ese aguijón te va a preservar de pecar. O más o menos lo que le pasó a los magos de Oriente cuando vinieron a Belén a adorar. Dios los preservó de ser cómplices de Herodes por revelación de sueños. Los mandó por otro lado para preservarlos de ser cómplices de la matanza que Herodes iba a hacer. Es más o menos también lo que en capítulos anteriores Dios ya había hecho con David, cuando le preservó, o sea, le impidió pecar, yendo a matar a Nabal por venganza personal a través de la intervención de Abigail. Hermanos, Dios preserva misericordiosamente a sus hijos. Nos guarda de pecar. Miren, hermanos, esto es una aplicación hermosa. Tú ni te has dado cuenta de que Dios hace esto en tu vida, pero Dios lo hace. Dios te preserva de pecar. A lo mejor tú ni te das cuenta, tú ni enterado ni enterada, pero hay ocasiones en las que Dios nos guarda de caer en pecado o nos guarda de empeorar nuestro pecado por su pura gracia y su pura misericordia. Dios preserva de que hagamos cosas peores, o incluso yo, viendo mi vida, echando una mirada hacia atrás, me doy cuenta de que Dios hubo momentos claves donde me preservó de que yo mismo echara a perder y destruyera mi propia vida. Y Dios me preservó. Yo no se lo pedí, David aquí no se lo está pidiendo a Dios. Yo no lo merecía, David aquí tampoco lo merece. Pero Dios en su misericordia salvadora preserva a David, preserva a sus hijos y los guarda de pecar. Hermanos, esto es un acto de misericordia. Al menos en el libro hay 3 preservaciones de Dios a David. Primero, en Aquis capítulo 21, allá en Filistea, cuando fue y se hizo el loco, ¿se acuerdan? Dejaba caer la saliva. Ahí Dios lo preservó porque lo pudieron haber matado, pero Dios lo guardó y lo echaron también. Dios lo preservó. En capítulo 27, cuando está peleando con enemigos de Israel ocultamente, Dios también ahí lo preservó. Y ahora aquí en capítulo 29, para no ir a la guerra contra Israel, Dios también lo preservó. David merecía juicio justo. Aquí estaba en una situación imposible humanamente de resolver. A ver, ¿cómo le vas a hacer, David? Aquis cree que eres de los suyos. Vas a ir a pelear contra tu propio pueblo. ¿Qué vas a hacer? ¿Se fijan, hermanos, la situación tan tensa? Imagínense ahí que David dijera: ¿sabes qué, Aquis? Te he engañado 1 año y medio. No es cierto, no. Yo no quiero nada con Filistea, yo he ido a destruir enemigos de Israel, te he mentido. Hermano, estaba rodeado de filisteos, de ahí no salía David vivo. Era su muerte si él declaraba la verdad. ¿Qué vas a hacer, David? Ponte en su lugar en ese momento. ¿Qué iba a hacer David? Ahí es donde imposible humanamente no había solución, pero la mano misericordiosa, salvadora de Dios lo rescata. Y Dios hace que los príncipes lo reboten y que Aquis lo despida. Y entonces se va. ¿Por qué? Por la misericordia salvadora de Dios. Cuando Dios nos ha sacado de una situación en la que hubiéramos pecado, o hubiéramos dañado, o hubiéramos obtenido consecuencias peores, hermanos, debemos darle gloria al Señor, porque Él nos preserva. Date cuenta de eso. Estoy seguro que
Algunos de nosotros nos han expulsado de ciertos lugares, o nos hemos salido, o nos han excluido de ciertos lugares donde eras una situación de peligro y Dios te preservó. Ese grupito de amigos que te dejó de hablar, Dios te preservó. Esa señora chismosa con la que te estabas juntando y ya no te habla, Dios te preservó. Ese muchacho, esa muchacha con la que andabas con una relación oculta y ya no, porque se descubrió algo y se apartó, la mano misericordiosa de Dios preservándote para que no peques. Esa situación de peligro donde tú podías haber sido tentado para pecar, Dios te guardó, te protegió, ni nos damos cuenta. Pensando en David, podríamos decir, deja que Dios te expulse de esas situaciones. Déjate expulsar. Déjate que Dios te saque de esas circunstancias y démosle gloria al Señor por su preservación y adorémosle en gratitud. Dios preservó a David. Dios no preservó a Saúl. Lo veremos la próxima ocasión. Pero aquí Dios preservó a David. Recuerden, hermanos, estamos viendo dos situaciones de David que te enseñan la misericordia salvadora de Dios. En primer lugar, ya vimos capítulo 29, Dios preserva a David, lo guardó de pecar, de pelear contra su propio ejército, Dios lo preservó soberanamente. Y ahora, en capítulo 30, veremos, segundo punto, Dios prospera a David. Dios prospera a David. No solo lo preservó en el 29, también lo prospera en el 30, pero no sin antes llevarlo al arrepentimiento. Y es lo que va a pasar en el capítulo 30. Versículo 1, mírenlo por favor, 31 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, esta es la ciudad donde habitaban en tierra de Filistea, al tercer día, esto quiere decir que tardaron 3 días de llegar de Afec a Siclag, por lo tanto, fueron unos 60 kilómetros, hermanos, que ya saben, como caminaban y descansaban, tomaron 3 días en esos 60 kilómetros. Dice, versículo 1, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec, escucha esto, habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. A ver, Amalec, ¿le suena Amalec? ¿Amalec? Claro que sí. En capítulo 15 Dios había mandado a Saúl que destruyera a Amalec, pero no lo hizo. Y luego en el capítulo 27 la Biblia dice que David iba y atacaba a los de Amalec y también destruía aldeas de ellos. Aquí tenemos que ahora los de Amalec se vengan. Y vienen y atacan Siclag, donde moraba David. Recuerden, no solo David, sus esposas, sus 600 hombres y las familias de sus 600 hombres. Es decir, que debieron haber sido entre 1,500 o 2,000 personas. Y entonces llegan a Siclag, regresan y todo destruido, hermanos. Lo que ven es invasión, destrucción y además, versículo 1 al final, le habían prendido fuego. A ver, hermano, ¿qué pensarías? ¿Te vas de viaje? ¿Regresas? Y cuando regresas te das cuenta que la ciudad donde vives está destruida, tu casa prendida a fuego y tus hijos y tu esposa no aparecen. ¿Qué pensarías? Fue lo que vivió aquí David. Y por eso aquí estas malas noticias van a empezar a quebrantar el corazón de David. Versículo 2 y 3, mire por favor lo que dice. Versículo 2 y 3. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Ahora dicen, ¿cómo supieron eso? ¿Cómo supieron que se las llevaron cautivas? Muy fácil, hermanos, porque no había cadáveres, no había muertos. Entonces eso quiere decir, David supo, no los mataron, se los han llevado cautivos. Versículo 2. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Aquí vemos una situación terrible, similar a lo mejor un poco a lo que vivió Job en capítulo 1 y 2, ¿se acuerdan? Job de la noche a la mañana perdió su casa, perdió su familia, perdió sus hijos. Aquí en cambio David sabía que no estaban muertos. Pero imagínense, hermanos, qué angustia para David, qué situación tan terrible. ¿Cuál fue la reacción? Versículo 4, aquí tenemos la reacción. Entonces David y la gente que con él estaba, 600 hombres, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Qué texto, hermanos. Aquí tenemos a un ejército de machos, de hombres, 600 hombres de guerra con David, no experimentados en el sentido de que entrenados, pero sí eran hombres de guerra.
llorando, hasta que les faltó fuerzas para llorar. Esto habla de una reacción. Además, recuerde que ellos venían cansados, habían ya viajado 3 días y llegan y se encuentran con esa situación. Ellos sabían que se los habían llevado para ser esclavos. Hermanos, aquí vemos lo primero que golpea el corazón de David, el cautiverio de su familia. Se llevan cautiva a su familia. Eso es consecuencia de su pecado de David, hermanos. Esto no es como que, uy, qué mal, llegaron y se llevaron a su familia. No, hermanos, esto es consecuencia del pecado de David. Y se pone peor, porque no solamente viene cautiverio que Dios está permitiendo para que David se arrepienta, sino se empeora. Versículo 6 dice, y David se angustió mucho, porque, miren por qué, no solo por su familia, sino porque el pueblo, sus 600 hombres, hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Dejemos esa frase un momento, pero el inicio del texto, David está angustiado, no solamente su familia está cautiva, sino ahora también sus 600, sus hombres, su pueblo, sus fieles, se le han opuesto y ya están queriendo matarlo. Aquí está, mis hermanos, el fondo del pozo de los problemas de David. Aquí está el fondo de sus consecuencias. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? ¿Fue una circunstancia ajena? No, hermanos, llegó allí por infiel, llegó allí por desconfiar de Dios, llegó ahí por desobedecer a Dios, llegó ahí por mentiroso. Y saben, hermanos, cómo me gustaría que usted y yo pensáramos esto. Cuando sufrimos, cuando nos va mal, en vez de ponernos a pensar cómo resolverlo, deberíamos ponernos a pensar por qué estoy ahí, qué hice mal para estar así. Regularmente un cristiano es duro, es soberbio y dice, ay, estoy en un problema, Señor, ayúdame, hermanos, ayúdenme a orar, quiero salir de esta enfermedad rápido, no pasa nada, quiero salir de esto, Dios dame victoria, en vez de que te sientes a pensar, a ver, ¿qué hice mal? ¿Por qué estoy sufriendo este fondo del pozo de mis consecuencias? ¿Cuáles fueron mis pecados por los que vine hasta este momento? Es como David, hermano, llegó allí no por casualidad. Está en esta situación por su propio pecado y las consecuencias del mismo. Estas son las consecuencias de David. Cuando él pecó, nunca se imaginó que iba a venir esto, pero así es el pecado. Nadie puede pecar y mantener la situación bajo control. Eso no se puede. Nadie puede pecar y decir, no, yo lo voy a controlar, no va a pasar nada, yo sé hasta cuándo dejarlo, yo sé cuándo dejar de mirar esto, yo sé cuándo dejar de hacer al otro, yo lo tengo bajo control. Nadie puede pecar y mantener las cosas bajo control. Las consecuencias siempre van a venir, por eso debemos, como David va a hacer en un momento más, arrepentirnos a tiempo antes de que vengan esas consecuencias. David está siendo tratado por Dios en su corazón. Hermanos, esto es la disciplina de Dios a David. Cautiverio de su familia, oposición de su pueblo, de sus 600. Dios está llevando a David al arrepentimiento. Esto es la disciplina de Dios a su hijo, a David. Pero en medio de todo esto, hermanos, con un pueblo que lo quiere apedrear, con una familia que está perdida, ni sabes a dónde se fue, ni sabes cómo le están tratando, tu casa, tus pertenencias, todo ha desaparecido, la ciudad está en llamas. Ante esta circunstancia, hermanos, ¿cómo enfrenta un creyente una situación así? ¿Cómo enfrenta? Ahí tú dirás, bueno, yo me saldría corriendo. No, yo me desanimo. No, yo de una vez ya me quito la vida también. Saúl lo va a hacer en el siguiente capítulo. ¿Qué hace un creyente en tal situación, hermanos? Ahora sí, versículo 6 al final. Eso es lo que hace un creyente. Versículo 6 al final. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Esa frase, hermanos, es para enmarcarla, ponerla en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra casa. Esa frase es gigante. Esa frase es David arrepintiéndose de su pecado. Esta es una frase que señala la gracia de Dios sobre David, llevándolo al arrepentimiento para que David deje su desobediencia, deje su desconfianza, deje su engaño y se postre ante el Señor. Esto de que se fortaleció señala su arrepentimiento. Hasta aquí, hermanos.
Hasta aquí Dios quebrantó el corazón de David, que llevaba 1 año, 4 meses en pecado, por medio del sufrimiento. Una vez más, hermanos, cuando venga sufrimiento a tu vida, no te pongas a pensar en solucionarlo. Mejor siéntate a llorar y a confesar tus pecados delante de Dios. Cuando te venga una enfermedad, cuando te venga una prueba familiar, cuando te venga un sufrimiento en cualquier área de tu vida, en vez de decir, Dios lo está permitiendo, Él sabe su propósito. ¿Cómo nos encanta decir eso? ¿Sabes por qué nos gusta decir eso? Porque nos deslinda de responsabilidad. Y eso está mal, hermanos. No sé, Dios lo está permitiendo. Él tendrá sus propósitos perfectos. Su propósito perfecto es que te arrepientas de lo que hiciste mal. Ese es. No, hermanos, somos demasiado soberbios. Señor, tú sabes, yo estoy en tus manos. Si me muero, que me muera. Vean a David, Dios lo está guiando a que se arrepienta. Has hecho mal las cosas, David. Corrige tu vida. Ahora, si alguien dijera, aquí no, pastor, a mí me vienen dificultades y no estoy en pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No, hermanos, nunca digan eso. Aunque la situación no cambie, debemos fortalecernos en Dios. Se fijan aquí, versículo 6 al final, no ha cambiado la situación, las esposas no han venido, la familia no se ha recuperado, pero David ya se fortaleció en Dios. Ya se está arrepintiendo. Y miren, hermanos, el pasaje es tan rico que nos dice las 3 cosas que hizo David para fortalecerse. 3 cosas que hizo David para fortalecerse en Dios. Y esto es para nuestra vida. ¿Cómo fortalecernos cuando estamos sufriendo las consecuencias de mis propios pecados? ¿Cómo fortalecernos cuando estamos en el fondo del pozo, del hoyo de nuestras consecuencias? ¿Cómo fortalecernos en Dios? Porque se lee bonito, ¿no? Versículo 6, se fortaleció en Jehová su Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Número 1, se arrepintió. Esto está implícito en la frase. Y vamos a ver los frutos de su arrepentimiento. Pero en primer lugar se arrepintió. Segunda los Corintios 7:10 nos habla de la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento. Aquí David está triste. Se ha cansado de llorar. Él se está arrepintiendo de su pecado. Una vez más, hermanos, cada vez que sufres es una oportunidad para arrepentirte de tus pecados. Porque, óiganlo, hermanos, el primer y principal problema cuando sufres no es tu circunstancia. Eso no es lo principal. El principal problema cuando sufres es tu pecado. Es tu pecado. Es lo que Dios quiere que quites. Estamos mal, nosotros queremos quitar el problema, o sea, el dolor, la consecuencia. No queremos quitar el pecado. Estamos mal. El primer problema real no es la circunstancia adversa. El primer problema real es nuestro propio pecado. Y por eso es lo que hace aquí David. En primer lugar, se arrepiente. Número 2, para fortalecerse en Dios. 1, arrepiéntete. 2, consulta a Dios. Versículos 7 y 8. Miren, es lo que hizo David. Versículos 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, este es un sacerdote de Dios, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Recuerden que en ese tiempo el efod era parte de la indumentaria de los sacerdotes, y en el efod se conservaban el urim y tumim, estas pequeñas piedras especiales que Dios había dado. Y que, ¿por qué le pide David eso al sacerdote? Tráeme el efod. ¿Por qué? Porque lo va a consultar a Dios. Y aquí tenemos lo segundo que necesitas hacer para fortalecerte en Dios. 1, arrepiéntete. 2, consúltalo. ¿Qué quiere Dios? David aquí está buscando la voluntad de Dios a su vida. David ahora está diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como Saulo en Hechos 9. Aquí David tuvo una revelación especial. Dios le contestó, miren versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? Refiriéndose a los de Amalec. ¿Los podré alcanzar? Y él dijo, o sea, Dios respondió, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. No sabemos cómo Dios le dijo estas cosas, solamente que sabemos que fue por medio del Urim y Tumim. Era una revelación especial que Dios utilizaba en ese tiempo. Pero ¿cuál es la forma en que nosotros hoy consultamos a Dios, iglesia? Por medio de su palabra. No necesitas Urim y Tumim, sueños ni éxtasis, ni visiones. Solo la palabra de Dios es la que necesitamos para conocer la voluntad de Dios.
Así que primero, ¿qué necesitas para fortalecerte en Dios? Arrepiéntete. 2, consulta a Dios. Y esto de consultar a Dios para nosotros hoy se puede hacer de 3 maneras únicamente. O consultas a Dios por predicación, por meditación o por consejería. O sea, Dios te va a hablar por medio de una predicación de su palabra. Dios te va a hablar por medio de una meditación personal tuya, pasando tiempo con Él en su palabra. O Dios te va a hablar por medio de su palabra en una consejería bíblica que tú pidas y solicites para obtener ese consejo sabio de Dios. Es la forma de consultar a Dios. En una predicación, Dios en su palabra te habla. En un tiempo con Dios, con tu Biblia, o en una consejería que solicitas porque no encuentras solución a un asunto. ¿Saben, hermanos? Pensando en esto, cada cristiano necesita estas 3. Cada cristiano necesita conocer la voluntad de Dios en las predicaciones de su palabra, en las meditaciones a solas y en el consejo sabio. Es lo que está haciendo aquí David. Señor, ¿qué hago? Y viene lo tercero. David, para fortalecerse, no solo se arrepintió, en primer lugar, no solo consultó a Dios, en segundo lugar, sino en tercer lugar, obedeció a Dios. Versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Pausa ahí. O sea, ¿qué hizo David? ¿Recuerdan versículo 8? Señor, hoy los voy a alcanzar, voy a poder librar. Y Dios le dice, anda, vean hermanos, cómo David de inmediato, versículo 9, obedece lo que Dios le acaba de decir en el versículo 8. Ve David, y David va. Fíjense que David no se pone a pensar, uy, pero me quieren apedrear. Mis hombres, ¿con quién voy a ir? David no se pone a pensar, a ver, llevo 3 días caminando y aquí unas horas llorando, no tengo fuerza, Señor. No, Señor, no me pidas que yo vaya. ¿Se fijan que David no se pone a poner peros? David obedece de inmediato. David va, versículo 9, partió pues David, él y los 600 hombres. Ahora, no me pregunte cómo estos 600 hombres se convencieron de seguir a David otra vez. En el versículo anterior, versículo 6, lo querían apedrear. Y ahora en el versículo 9 ya lo están siguiendo. No me pregunte cómo. Es la mano de Dios, hermanos. Imagínense, ellos decían, no, por tu culpa, David, perdimos a nuestras familias. Y que ahora David les diga, hombres, vamos a perseguir a Dios, me ha dicho, vamos. Es ilógico, pero lo hicieron. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba allí. La mano de Dios estaba allí. David hace exactamente lo que Dios le manda. Obediencia. Eso es un fruto de arrepentimiento. Y otra vez, está haciendo lo que Dios le manda. Ahora sí, volvió la confianza en Dios. Volvió la confianza en Dios. Dios, voy a hacer lo que tú me dices. Estoy confiando en ti. Así te fortaleces, hermano. Número 1, te arrepientes de tu pecado. Número 2, consultas a Dios. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Y número 3, le obedeces en lo que te ha mostrado. Por eso estamos sufriendo muchas veces, hermanos. Por eso hasta nos enfermamos. Porque cuando viene la adversidad, en vez de sentarme a llorar por mi pecado, solamente quiero desaparecer el problema, el dolor, qué pastilla me tomo, qué persona visito, qué consejo tomo, ya quiero desaparecer. No, esa no es la solución de Dios. La solución de Dios es siéntate, arrepiéntete de tu pecado, llora por él, consulta a Dios qué quieres que haga y después obedece al pie de la letra lo que Él te manda. De esa manera te fortaleces. Versículo 6, David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo? Arrepentimiento, consultando y obedeciendo. Esto es lo que David hizo, hermanos. Ahora, esta es la misericordia de Dios. Él va, versículo 9, va a tratar de alcanzar, porque Dios así le ha dicho. Versículo 10, hay un agotamiento, lo entendemos. Miren, versículo 10 dice, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor, o el río de Besor, era un río con caudal. Aquí dice que se quedaron 200, o sea, de los 600 que tenía, ya nada más le quedan 400. Esto, hermanos, me suena un poquito a Gedeón, ¿se acuerdan? Cuando Gedeón tenía que ir a la batalla, pero Dios hizo que le quitaran elementos de su ejército. Y aquí David, hermanos, pierde 200. O sea, una tercera parte. Eran 600 y pierde 200. Era para que David también perdiera la confianza de decir, a ver, voy a ir contra los amalecitas que acaban de destruir Siclag con 400 hombres. No voy a poder. Pero aquí está la confianza en Dios. Versículo
9, Dios le dice que vaya, versículo 8, perdón, le dice, ve, y David obedece. A pesar de que tiene pocos hombres, perdió 200. Estos hombres no pudieron pasar el caudal del río, además estaban cansados de la caminata de 3 días y con toda seguridad también estaban cansados de su alma, agotados de estar llorando. Pero aquí está la protección de Dios a los suyos, la protección de Dios a David. Es como dice Mateo 10, 29 y 30, hermanos, que no caiga un pájaro a tierra sin que vuestro Padre lo sepa, pues vuestros cabellos están aún todos contados. Esa es la protección de Dios a David y a los suyos. Versículo 11 y 12 vemos un fruto de arrepentimiento en David. Mire por favor, versículo 11, dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. O sea, se encuentra un desconocido, es egipcio. Empiezan a dar agua. Vean esto, hermanos, ¿se dan cuenta? El Espíritu Santo deja esto para dejarnos ver cómo David, en medio del dolor, ha perdido a su familia, está persiguiendo un ejército que es superior a él, y sus hombres no están, que digamos, muy contentos, y aún así se pone a darle alimento a un extraño. ¿Cómo se le llama eso? Amor al prójimo, compasión. Compasión. Aquí David otra vez ya regresó. Está actuando conforme a la ley. Porque Éxodo 22 y Levítico 19 mandaban hacer esto con el pobre. Miren, hermanos, si nosotros hubiéramos sido David, vamos por el camino buscando a nuestra familia, un egipcio hambriento, déjalo que se muera, yo voy por mi familia. Pero aquí David muestra compasión, amor al prójimo. Aquí David está mostrando que guarda la ley, y aquí está mostrando lo que Dios quería que el pueblo viera. Que el rey de Israel debe ser un rey compasivo. Un rey compasivo, aún por los necesitados y menesterosos. Esa era la clase de rey que Dios quería. Versículo 13, vean cómo habían sido cruel con este egipcio, sus dueños. Versículo 12, perdón, nos quedamos en el 12. Versículo 12, no solo le dieron de beber agua, pan. Versículo 12, le dieron también un pedazo de masa de higos secos, 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, no que había muerto, obviamente, sino que estaba tan débil que con esa comida recobró fuerzas. Fue una comida algo así como un levantamuertos, ¿no? Que ya estaba bien fatigado, bien cansado, pero esa comida le dio fuerzas. Y dice, porque no había comido pan y bebido agua en 3 días y 3 noches. Aquí dice, versículo 13, vean cómo lo habían tratado. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita. A ver, atención. ¿Quién había quemado allá las casas en Siclac de David? Los amalecitas. Vean, hermanos, la mano providencial de Dios pone a un siervo egipcio de los amalecitas en el camino de David. ¿Para qué? Para ayudarle. Le va a dar información clave. Versículo 13. Y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Vean la crueldad. Un esclavo está enfermo, déjalo, que se muera. En ese tiempo podían hacer eso. Un esclavo enfermo, déjalo, que se muera, no pasa nada, déjalo en el camino. Pero David no hizo eso. Versículo 14. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los Ereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Este tiene información clave. Este estuvo ahí. Este es de los que destruyeron con los amalecitas. Este me va a dar información importante. Versículo 15, no es casualidad, dice, y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Aquí le promete que si no le quita la vida, le iba a decir la información de dónde estaban. Versículo 16, vean qué momento tan ideal. Versículo 16, lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados, qué frase, sobre toda aquella tierra, esto es los amalecitas, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Esto quiere decir que habían robado en la batalla, quemaron y sacaron lo mejor, los bienes, las posesiones, y estaban festejando esas victorias los amalecitas. Y cuando David llega con sus 400 hombres, es el momento ideal porque están desprevenidos, confiando en sí mismos, enfiestados, el mejor momento para que David
los derrota. Hermanos, ¿esto fue casualidad? No. Es la mano de Dios, la misericordia salvadora de Dios actuando para prosperar a su hijo. ¿Por qué? Porque David ya se arrepintió, ya se fortaleció en Dios, ya consultó a Jehová y ya está obedeciendo a Jehová. Entonces Jehová con su mano poderosa sobre su hijo lo protege y providencialmente lo prospera. Vean qué hizo David. Versículo 17 aprovechó esto, por supuesto. Versículo 17, y los hirió David, vean esto, desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Esto quiere decir que David guerreó unas 36 horas de ataque, nada más, hermanos. 36 horas de guerra. Ahora acuérdense, vienen de caminar 3 días, vienen de llorar varias horas, y luego vienen persiguiendo a los de Amalek, y se avientan David con sus 436 horas de ataque. Usted dirá, ¿por qué tanto? Bueno, creo que por la razón que da a entender el texto es que el ejército amalecita era tan grande, tan amplio, que David tuvo que pelear por mucho tiempo contra ellos. Vean lo que dice además el texto, versículo 17. Y los hirió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaban sobre sus camellos y huyeron. O sea, si 400 huyeron, imagínense a cuántos mataron. Era una multitud inmensa, y en lo que David y sus hombres recuperaban los bienes, salvaban a sus mujeres, a sus hijos, todo eso, llevó 36 horas de ataque. Gran ejército, pero Dios prosperó. Hermanos, ¿cómo obtuvo David y sus 400 fuerza para pelear 36 horas? ¿Verdad que humanamente hablando no se puede? Otra vez, vienes de 3 días de caminar, vienes de llorar hasta no poder más. Ahí luego sigues caminando persiguiendo a los de Amalek y te avientas nada más 36 horas peleando y rescatando gente. No, esa fuerza vino de Dios. Dios prospera misericordiosamente a los suyos. Y Dios le dio la victoria. Versículo 18, vean cómo lo prosperó en batalla. 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. A ver, hermanos, ¿dónde había dicho eso? Dios lo había dicho. Versículo 8, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Y qué pasa en el 18? Se cumple exactamente la palabra de Dios. Hermanos, esto debería hacernos confiar más en la palabra de Dios. Lo que Dios dijo en el 8 se cumplió en el 18. Lo que Dios prometió a David en el 8 se cumplió en exactitud en el 18. Aquí es donde vemos que la palabra de Dios no es escrita por hombres, es inspirada por Dios, porque esto solo lo pudo haber hecho Dios. Decir una palabra anticipadamente y después en el futuro cumplirla exactamente como la había dicho. Esta es palabra de Dios, hermano. Y cada vez que obedecemos la palabra del Señor, podemos tener la misma confianza de estar obedeciendo, y Dios nos va a prosperar. David recuperó todo, David actuó por fe y entonces venció por fe. David ya no está actuando con métodos humanos, ya no está actuando con métodos engañosos, ocultos, astutos, engañando. Ya David está actuando por fe y Dios le da la victoria por fe. Versículos 19 y 20, miren la victoria total, 19 y 20. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Esa frase, hermanos, señala restauración. Él había pecado, se arrepintió y Dios le restaura todo lo que había perdido. Todo lo recuperó David. Versículo 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Aquí está, recuperó la confianza de sus hombres. Dios hizo que David recuperara la confianza de su ejército. En el versículo 6 lo querían apedrear. Ahora en el versículo 20 vienen aclamando: este es el botín de David. Dios le restituye todo, es la gracia de Dios restaurando al creyente cuando se arrepiente. Hermanos, esto hace Dios cuando un creyente se arrepiente. Lo restituye, lo restaura, y como dice el versículo 19, todo lo recupera. Todo lo recupera. Bendito sea Dios por su gracia. Dios no falla, hermanos. Dios cumple su palabra. Dios no falla. Versículo 21 y 22. Uno que otro soberbio
Vean por favor 21 y 22 entre el ejército de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados, los que no fueron, y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, o en el río de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Vean esto. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Aquí hay alegría en David. Él está contento. Versículo 22, los soberbios. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Aquí tenemos a estos hombres, aquí sacaron las uñas, ¿verdad? Como decimos, estos hombres que sí fueron con David, regresan con los 200 que no fueron con David, sacan las uñas y le dicen: no, ustedes ni fueron, no trabajaron, no expusieron sus vidas, nosotros sí, no les toca nada. Llévense a sus mujeres, a sus hijos y váyanse. Ahora, hermanos, recuerden, no es de extrañarse. Estos hombres de David, otra vez, no son soldados preparados en cuanto a moral y en cuanto a disciplina. Recuerda, David los había recogido, eran, según el capítulo 22:2, eran hombres endeudados, afligidos, eran el desecho de la sociedad, y así pensaban. Y cuando regresan ya con la victoria, ven a los 200, le dicen soberbiamente: ustedes no les tocan, no fueron, ¿y qué hace David? Aquí hay otro fruto del arrepentimiento de David. Mire por favor, versículo 23. Y David dijo, aquí va a hablar él: no hagáis esto, hermanos míos, les llama hermanos, qué compasivo. De lo que nos ha dado Jehová, ahí está, hermanos, qué clave. Como decía en el versículo anterior, versículo 20, su ejército decía: este es el botín de David. Pero versículo 23 dice: esto nos lo ha dado Jehová. David reconocía que la prosperidad era de Dios. Él les había dado la victoria. Versículo 23, no hagáis esto, hermanos míos. Bueno, hermanos, no puedo pasar esa frase, de verdad. David está llamando hermanos míos a estos hombres soberbios. Y dirás: ¿qué le pasa a David? Hermanos, es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos ha llamado, no hermanos, nos ha llamado amigos, siendo nosotros soberbios y peor que ellos. David está haciendo bien. Y algo más, de lo que nos ha dado Jehová, reconoce que la victoria es de Dios, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Vean versículo 24, la justicia con la que va a actuar David. 24, ¿y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Esto, hermanos, es justicia de David. David está diciendo: el que fue a pelear merece tanto del botín como el que se quedó guardando las posesiones. Eso es justicia. Los hombres soberbios del versículo 22 estaban diciendo: no les toca nada, no fueron a pelear. Y David actúa con justicia. Y dice: tan importante es el que fue a pelear, como tan importante es el que se quedó a cuidar las posesiones del ejército. Hermanos, David dice al final del 24, les tocará parte igual. Y tan justa fue esta regla de David que se hizo ley. Versículo 25. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. David está actuando con justicia. Partes iguales. Ambos trabajaron. Ahora, aquí hay una aplicación hermosa, hermanos, escuchen. Ambas partes del ejército habían trabajado, aunque cada quien en su función diferente. Pero es justicia que ambos reciban botín. Escucha una aplicación para nuestra vida. Quizá tu función no es la de estar al frente, pero tu función es tan importante como la del que está al frente. Quizá tu función, por ejemplo, como esposa, no es la de ser líder y la que es la cabeza de la familia. Pero el que no seas la cabeza no significa que tu función es menos o que Dios te va a recompensar menos. Porque el líder no es más importante que el que ayuda. Ambos reciben bendición de Dios.
por diseño de Dios, así Él lo quiere. O sea, hermanos, sean fieles en su función, en la familia, estoy diciendo, la esposa, en el trabajo, quizás tú no tienes un papel de líder, sino ayudas, pero sé fiel en eso, porque para Dios tan importante es uno como el otro. A veces humanamente decimos, no, el que está al frente es el importante, los demás son chalanes. Para Dios no, hermanos. Esto es justicia divina. El que está al frente, su papel, su función es tan importante como el que está detrás sosteniéndolo. Yo siempre he dicho, hermanos, lo pienso, lo he hablado en algunos momentos con mi esposa, yo soy el que me paro acá a predicar por la gracia de Dios. Pero si no fuera por mi esposa que me da de comer, si no fuera por mi esposa que me prepara mi ropa, si no fuera por mi esposa que me prepara, que me recuerda tomarme mi vitamina para que yo esté fuerte, si no fuera por ella, yo no podría predicar. Por lo tanto, hermano, no es más importante el que se ve como el que no se ve. Su función es diferente, pero Dios es justo y a ambos Dios nos bendice. Y para ambos Dios es importante esa labor. Es una aplicación a nuestra vida. En la iglesia es lo mismo. No, porque yo no soy pastor ni esposa de pastor, mi función es menor. No, tu función es importante. Quizá no es la pública, quizá no eres el David. Quizá tampoco eres de los 400 que van a pelear, pero eres de los 200 que se quedan ayudando, aguardando las cosas. Es tan importante esa función como la otra. Ahora te digo esto esperando animarte, porque si tú no estás haciendo nada en la iglesia, entonces sí estás haciendo daño. O sea, o vas al frente o te quedas guardando, pero haz algo, porque el que no hace nada sí está pecando contra Dios. David dice, esta ley es justa. Sé fiel en tu función, sé fiel en tu función. Versículo 26 al 31, vean cómo termina, hermanos. 26 dice, y cuando David llegó a Siclag, regresa a su ciudad donde estaba morando, envió del botín, esto es de lo que tomó del ejército enemigo, a los ancianos de Judá. Vean lo que va a hacer David, hermanos. Envía un regalo, un obsequio, a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente, un regalo para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Se fijan a David, Dios ha dado esta victoria, Él me dio la victoria, yo fui un instrumento, les mando un regalo. ¿A quién le mandó regalo? A ancianos de Judá. ¿Quiénes eran ellos? Dice ahí sus amigos. Sí, pero ¿quiénes eran? Eran personas que lo habían respaldado anteriormente. Eran israelitas que lo habían apoyado en el pasado. Y da una lista, versículo 27. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot, en Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Norma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. O sea, eran amigos que lo habían apoyado a él y a su ejército y ahora él les envía presentes, les envía regalos. Hermanos, ¿qué está haciendo David? Otro fruto más de su arrepentimiento. Está actuando con gratitud. Está actuando con gratitud. Está enviando regalos a gente que le ha ayudado en el pasado, de ese gran botín que Dios les había dado. Ahora, hermanos, noten esto, qué grandeza del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en el capítulo 27 que él también iba y vencía y se quedaba con botín? Pero ¿a quién le daba el botín? A Aquis. A Aquis, ¿te acuerdas? Y ahora aquí en el capítulo 30 va por el botín. Pero dice, este es el botín de los enemigos de Jehová. Ya está peleando las batallas de Jehová. Como en el capítulo 17, cuando va contra Goliat. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has provocado. Ya David otra vez aquí está peleando las batallas de Jehová. Ya se arrepintió. Ya es el David que Dios puede usar. Ya es el David conforme al corazón de Dios. Y Dios le otorga la victoria. David fue generoso. ¿Captaron los 3 frutos de arrepentimiento que David tuvo? Número 1, obedeció. Número 2, tuvo compasión del que sufre. Número 3, fue justo. Y número 4, perdón, son 4, tuvo gratitud. Aquí están frutos de su arrepentimiento. Fue obediente a Dios, fue compasivo con el necesitado, fue justo para decidir y fue agradecido con sus amigos. David, aquí ya es David. Dios preservó a David de pecar y Dios prosperó a David en la batalla. David se arrepintió y fue restaurado. Hermanos, yo quiero exhortarles al terminar este capítulo, estos 2 capítulos, quiero exhortarles. Si tú te das cuenta que Dios te ha preservado, alábalo, adóralo. Dale gracias de que Él te ha preservado de pecar tantas veces que tú ni puedes contar. Dios te ha preservado de pecar.
agradécele, alábale por eso. Pero en segundo lugar, también, si quieres que te prospere, arrepiéntete. Fortalécete en Dios, arrepintiéndote, consultándolo y obedeciéndole. Te exhorto a eso. No trates de cambiar tu circunstancia, trata de cambiar tu pecado. La circunstancia Dios se encarga, pero el pecado Dios espera que tú se lo confieses. David se fortaleció y dio frutos de arrepentimiento. No perseveró en su pecado. Saúl va a perseverar en su pecado. David no endureció su corazón. Saúl endureció su corazón. David no rechazó a Dios. Saúl rechazó a Dios. Y porque David hizo todo esto, entonces tuvo la misericordia salvadora de Dios sobre él. Hermanos, una vez más, tenemos que decir esto. En estos capítulos, David, sobre todo en el 30, David es un reflejo imperfecto de nuestro querido y amado Señor Jesucristo. ¿Conoces a alguien que fue siempre obediente, siempre compasivo, siempre justo y hasta compartió del botín? ¿No dice así Efesios capítulo 4? Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, quien al venir a morir, resucitar, ascendió al cielo y luego manda dones a los suyos, reparte los dones porque había desatado a los cautivos por el diablo, que éramos nosotros. ¿Quién fue ese hombre siempre obediente al Padre? Hago siempre lo que le agrada. ¿Quién fue ese hombre compasivo, por cierto, que le gritaban: Hijo de David, ten misericordia de mí? Y él hacía caso a los ciegos, a los enfermos, a los leprosos. ¿Quién es ese hombre justo que siempre actuó con justicia y rectitud? Nuestro querido Señor Jesucristo. Así que en este capítulo 30, David es un pequeño ejemplo de la grandeza perfecta del Rey Jesucristo. Así actúa un rey, como el capítulo 30. Así actuó Jesucristo, pero de manera perfecta. La misericordia salvadora de Dios está reservada para los creyentes. Y a ellos Dios los preserva y a ellos Dios los prospera. ¿Saben qué nos espera en el capítulo 31? Todo lo opuesto. Todo lo opuesto. David fue preservado y prosperado, pero en el capítulo 31 Saúl será matado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en estos dos capítulos. Son buenos, Señor, para nuestra alma, nos edifican. Te pido que tú nos ayudes a comprender la grandeza de estos principios de tu gracia, Señor, cómo tú preservas, cómo tú prosperas, cómo tu misericordia salvadora está sobre tus hijos, los que se arrepienten. Fortalécenos, Señor, como se fortaleció David. Guíanos al arrepentimiento. Ayúdanos a dejar de estar buscando la solución a nuestros problemas y pruebas, y ayúdanos mejor a arrepentirnos, a quebrantarnos delante de ti, a reconocer nuestro pecado, a arreglar nuestra vida, a dejar de esperar de ti solamente y comenzar a hacer nuestra vida santa para tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser como David, un hombre conforme a tu corazón, que no significa que era perfecto, sino que estaba dispuesto al arrepentimiento. Padre, gracias por las veces que nos has preservado y ayúdanos a ser también prosperados por ti, como solo tú puedes hacerlo. Te damos la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.